Ahí los chicos estaban preparando y yo diría, ay, qué molesto, perdón. Si no, córranlo un segundito acá, armada si quieren, y así ven la pantalla y después la colocan tranca. Por eso dije, re molesto. Nunca más dijeron. Bien, este mensaje estuve... prácticamente hoy me había levantado tempranito a las 5 de la mañana a escribirlo, porque no es que lo preparé hoy para nada, o sea, sí lo preparé hoy, pero en el sentido de que esto es algo que vengo comiendo durante estas 2 semanas, que vengo en esta comunión, en esta charla con el Espíritu Santo, y esto me vino enseñando en estos días, y cuando me senté a ponerlo en palabras, soy una persona que me cuesta demasiado expresarme, o que me cuesta mucho hablar y decir lo que, ponerle todo lo que viví en el día viernes que fuimos con mi familia al Temayquén. Si lo tengo que resumir, soy malísimo para resumírtelo. O si vi una película, soy malísimo para resumirte la película. Por ende me senté y en la computadora y decía, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a escribir todo esto? Eran los puntos que el Espíritu me había dado y en esos puntos no sabía cómo expresarlo. Y hoy, esta mañana me levanté y después de 2 cafés, ahí recién pude empezar a escribir bien. Y como entrada, quiero llevarte a Efesios 5:23. Si tenés tu Biblia a mano, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Amén, tiene que ser como la canción, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta mañana? Y dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia, el cual es su cuerpo. Gracias. No, esa parte no, la anterior. Vamos de nuevo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La plenitud que hay en el Cordero, es decir, Jesucristo, nos sustenta. Y la plenitud que existe sobre la iglesia muestra la voluntad de aquel que nos llamó a su luz. Los dos se vuelven uno. Ahora, ¿por qué este mensaje sentía de parte de Dios de traerlo acá? Es una conversación con la que vengo sosteniendo con el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo sé que este año fuimos llamados ¿a qué? A servir. Y hemos, creo que, desglosado la palabra de servicio de manera tan literal que la Biblia prácticamente grita que necesitamos dar un servicio a Dios, ¿o no? Si no lo sintieron así, los animo a volver a escuchar los mensajes de los fines de semana, pero yo siento como es un grito del Espíritu de decir, como decía la pastora ayer, la pastora Norma, aquel que me sigue da servicio. Es imposible seguirme sin dar servicio. Y donde yo estoy, ahí está mi servidor. Entonces, yo sentía esto de hablar de la iglesia y al mismo tiempo de Cristo y la unión entre ellos dos, porque para mí, el discipulado que Dios nos llama, que Cristo nos llama, el discipulado es servicio. El discipulado que nosotros estamos dando a nuestra familia, el discipulado que nosotros damos a nuestros amigos, el discipulado que nosotros estamos teniendo con aquellos que Dios nos entregó, es un servicio de parte de Dios a entrega, sacrificio y mostrar más de Él. Yo siento que es así, que el discipulado solamente es, como decía Andrés, es la transferencia de vida. Es transferir mi vida, no es transferir mi vida, es transferir su vida al otro. Es ser no solamente semejante a Jesucristo, sino que es a medida que lo contemplamos a Cristo, damos más de Él. Ahora, breve pregunta, ¿cuánto estamos dando de Cristo en estos días? Mucho, digan. Miéntanme. Y como el primer punto que tenía para poder empezar es hablar sobre estas dos dualidades. La plenitud del Cordero, que es Cristo, y la plenitud de la iglesia. La plenitud del Cordero, pues en Colosenses 1:15 dice lo siguiente. Gracias, amigo. Tremendas placas. Un fuerte aplauso para Facu,
que se levanta temprano todos los fines de semana y ahí está él haciendo las placas para todos los mensajeros. Honramos tu vida, amigo. Colosenses 1:15 dice, Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y en otra versión dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otro versículo de Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Es hermoso. Ahora podemos ver que al escribir en Él habita corporalmente, esa palabrita, esa frase, el apóstol deja claro que la divinidad no estaba momentáneamente en Jesús. Es decir, no es solo un momento en que habitaba en Él. No, para nada. Sino que habitaba en Él plenamente. Decí conmigo, plenamente. La palabra griega utilizada para esto es kaitokeo. No voy a decir que lo repitas. Esto significa estar en casa. Es decir, la plenitud de la divinidad encuentra hogar en Jesús. Cuando el apóstol escribía esto decía, no es que la divinidad, o sea, toda la deidad, todo habita en Él un momento. Habita en Él constantemente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque toda la divinidad en Él es como estar en casa. Es decir, toda la deidad dentro de Jesucristo se siente en casa. Qué hermoso esto. Y esto no lo digo yo, es la traducción literal en la interlineal. Perdón si hablo apurado porque tengo poco tiempo, pero si ven que... voy a tratar de hablar más lento. Pero si ven que ya en los últimos minutos empiezo a hacer un pajarito que empiezo a decir todo rápido, quiere decir que me quedan 2 minutos. Y cuando el autor dice divinidad, no utiliza la palabra teiostes, que significa semejante a Dios, es decir, un parecido a Dios, no. Sino que la palabra que utiliza es teotetos, que expresa el estado de ser Dios. Es decir, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y en Cristo está el pleroma, es decir, la plenitud de la divinidad. Y Colosenses 2:10 señala algo más. Y vosotros, por nosotros, estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y cuando la palabra se señala en completos, es plero, que significa llenar, completar, rellenar al máximo. Tiene la misma raíz que pleroma. Y no es que seamos perfectos ni completos como Cristo, sino que hemos recibido por su obra su naturaleza del Hijo. Bien, estas palabras sentía que era necesario aclarar. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos revela que Cristo es todo. Que en Cristo habita todo. Y encima, así como en Cristo habita todo, nosotros estamos completos, pero en Él. Y ahora, esta plenitud, estar completos en Él no quiere decir que nosotros seamos Dios, porque así no nos define la Biblia, sino que nos dice que nosotros estamos llenos cuando estamos con Él. Nosotros estamos satisfechos cuando estamos con Él. Nosotros estamos llenos, es decir, rellenos al máximo desde Él. Y tenemos esta naturaleza del Hijo. Así se nos invita a una vida de santidad y andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hemos recibido la vida de Dios en nuestro Salvador, lo que nos hace caminar como hijos de Dios, amados por Cristo y ya no como huérfanos. Si en este tiempo te estabas sintiendo huérfano, quiero darte una buena noticia. En Él somos hijos. La misma divinidad que hay en Él y como Él es hijo de Dios, Él nos dice, nosotros estamos completos en Cristo. Por lo tanto, sos hijo, sos hija, sos parte, no sos ajeno, no sos alguien que no tiene a Dios en su vida para nada. Sacate todas esas mentiras que alguna vez recibiste en que no eras parte por algún pecado, por algún daño. No, somos hijos de Dios. Hay un autor que me encantó y dijo esto.
No camino por el tiempo presente como un simple espectador, esperando pasivamente la consumación de todas las cosas en la segunda venida del Mesías, sino que por el poder del nuevo nacimiento puedo disfrutar de vislumbres extraordinarios del poder y de la gloria de la era venidera. Del mismo modo, al recibir esta semilla eterna dentro de mí, no estaré satisfecho hasta que finalmente lo conozca como realmente es y hasta que sea transformado a su imagen en el día de su glorioso regreso. Y 1 Corintios 13:12 dice, ahora lo estamos viendo de manera indirecta y velada. Ahora lo vemos de manera velada, como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Esto es hermoso, porque ahora lo estamos viendo de manera imperfecta, pero va a haber un día en que lo vamos a ver tal y como somos conocidos. Un día vamos a verlo de la manera en cómo Él nos ve, semejantes a Él. Ahora, este hombre en el que vimos que es completo en sí, en quien habita la deidad, en quien tiene el gobierno de todas las cosas, en quien es aquel que ascendió a los cielos para llenarlo todo y a su vez también va a descender pronto a la tierra para llenarlo con su gloria. Este hombre tiene un deseo y es justamente el deseo que ayer compartía Norma, Juan 17:24. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Cuando vemos esto y decimos, no sé si te salen estas preguntas de decir, ¿por qué el Dios, aquel hombre que ya está lleno en sí mismo, que es completo, quiere que yo sea parte de eso? Porque, sinceramente, Él no necesita nada. Él tiene todo. En Él habita todo. Él ya está lleno. ¿Por qué nos invita a ser parte? Y Juan 17:24 expresa ese deseo. Papá, así como esta gloria que me diste y esta herencia que me diste, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Este es mi deseo. Leer esas palabras resuenan en mi corazón y decir, ¿tienes un deseo? Y el deseo no es de Cristo tener un nuevo auto. El deseo de Cristo no es solamente, no sé, una casa más grande, un terreno más grande. El deseo de Cristo no es tener 27 hectáreas para poder financiarlo o hacer lo que quiera. No, el deseo de Cristo somos nosotros. El deseo de Cristo sos vos, soy yo, es el mundo entero. Padre, solamente anhelo que ellos estén donde yo estoy para que contemplen y vean mi gloria, que me has dado desde antes de la fundación del mundo, que me diste de antes que hiciera todas estas cosas, que planteamos en la mesa y lo vimos juntos y dijimos, ellos, yo quiero que sean parte mía. Entonces, ahora necesito hablarte de la plenitud del cuerpo de Cristo. Efesios 1, del 21 al 23, si tenés tu Biblia, vamos. Dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y lo dio como cabeza de todo, ¿a quién? A la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Quiero decirte, iglesia, somos la plenitud de aquel que lo llena todo. Somos la plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Ya que han sido resucitados, y Colosenses 3, 1 al 2 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Qué leyendo? Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Por tanto, somos la plenitud de Cristo. Dios no dice, hey, ustedes son aquello que satisface a mi Hijo, por lo tanto,
pongan su mirada en las cosas del cielo. Y cuando dice pongan su mirada en las cosas del cielo, está hablando pongan su mirada en mi reino. Pongan su mirada en mi reino. Pongan su mirada en mi reino. Un estilo de vida de reino. Creo que es un llamado tan personal a vivir un estilo de vida de reino. Ayer no sé si fue, no, el viernes, estábamos en la conversación y Ernie había soltado una bomba y decía, si aquel que no sabe cómo es el reino es porque no vive el reino. Aquel que no sabe cómo es el reino es porque no tiene ese estilo de vida de reino. Y me encantó y me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque misma Biblia nos dice, estas señales perseguirán a todos los que creen en mí. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Es decir, todas estas señales nos perseguirán. Todas estas cosas nos van a seguir. ¿Por qué? Porque es el estilo de vida del reino. Es decir, si alguien está enfermo, oramos por sanidad y se va a sanar. Porque esa es nuestra manera de hablar. Ahora, qué responsabilidad, ¿no? Pero lo bueno es que así como Él mismo nos dice que nosotros somos aquellos quienes lo llenamos, Él nos dice lo siguiente, y esto me encantó, y quiero leértelo. El mismo versículo, pero con otra versión. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sea gobernantes o autoridades. Y vamos abajo, dice, ¿a quién hizo cabeza de todas las cosas que benefició de la iglesia? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Acá está la diferencia. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Hey, no te leí otro versículo diferente, es el mismo versículo. Hey, pero ¿por qué hay dos versiones? Simplemente porque traducido se lee de dos maneras diferentes. Y quiero decirte, nosotros somos la plenitud de Cristo, pero al mismo tiempo Él nos dice, yo soy aquel que llena y completa la iglesia. Yo soy aquel que satisface a la iglesia y la llevo cada día más a mi gloria. Cristo es quien llena con su presencia a su iglesia. Y Efesios, ¿por qué? Efesios 5:27 señala, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Aún no hemos alcanzado la plenitud de lo que nos anuncia, pero en el transcurso nos va moldeando y nos va perfeccionando. Todavía no hemos alcanzado eso que nos dice la iglesia gloriosa, pero sí creo que un día lo alcanzaremos. Un día llegaremos a esa estatura. Un día llegaremos a ser eso que Él tanto anhela, una iglesia pura, santa, sin manchas ni arrugas. ¿Lo crees? Yo creo que una iglesia se va a levantar en las naciones y va a cantar, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, y va a provocar a celo a los de Medio Oriente, va a provocar a celo a muchos a mirarlo y van a preguntar, ¿quién es este que tanto estás amando? Ahora, este punto, el mismo cuerpo nos conecta con la cabeza. De modo que ustedes también están completos, Colosenses 2:10 dice, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Yo me quedé con esa parte. Mediante la unión con Cristo. Hay una unión de por medio y sería imposible ver a Cristo si no estuviera esta unión entre nosotros. Pero algo que he comprendido en esta semana es que gracias al mismo cuerpo, la comunión unos entre otros nos lleva a mirar a Jesús y ser activados en sus propósitos divinos. Cuando yo miro a mi hermano, sea Anayus, sea Dylan, sea Rubén, sea Norma, sea Dani, cuando yo los miro a ustedes, lo único que me está haciendo esto es conectarme con Jesucristo. Es imposible que el brazo, yo me siento un brazo, es imposible que el brazo esté conectado directo a la cabeza. Necesita estar conectada a todas las extremidades para estar conectada a la cabeza. Si el cuerpo es pleno, la cabeza es plena, pero el cuerpo a sí mismo se conecta con la cabeza. Es decir, yo los miro a ustedes y gracias, de verdad, gracias a ustedes, yo me conecto con Jesucristo. Y yo espero que vos puedas tener este mismo sentir. Gracias al cuerpo de Cristo nos conectamos a Cristo. Hechos 13:16 dice lo siguiente. Un día mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando,
el Espíritu Santo les dijo, prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y después oraron por Saulo. Les pusieron las manos sobre la cabeza y lo despidieron. Es decir, la comunión entre nosotros, la oración, el ayuno entre nosotros, produce algo enorme. Y produce mirar completamente a Dios, que es lo primero. Y lo segundo es que somos enviados por el Espíritu Santo. En medio de la comunión, no solamente lo recibió Pablo y Bernabé, sino que lo recibieron aquellos que estaban orando juntos. En medio de esta comunión, siento que muchos estamos mirando a Cristo, pero produce algo. Y es que somos enviados por medio del Espíritu. A mí me encanta, si lo pueden leer bien, Hechos 13, es increíble, porque ellos son enviados. Y a medida que son enviados, van, se encuentran un brujo, el brujo les quiere hacer alguna maldad, se pone enfrente de ellos y le dice, ustedes no van a hablar con el gobernante ni ahí. Entonces Pablo le dice, quedaste ciego, quedó ciego, se fue, hablaron con el gobernante recibió a Cristo en su corazón, exaltó su nombre, después siguieron predicando y ahí los que estaban, los judíos le dicen, che Pablo, ¿puedes dar unas palabras de ánimo porque están medio caídos? Entonces Pablo dice, a ver, presten atención. Y a medida que empezó a hablar, Pablo empezó a tirar las mesas, empezó a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis prácticamente, aunque no se había escrito todavía, pero empezó a hablar de todo el evangelio completo y empezó a hablarles de Jesucristo y eso animó sus corazones y le decían, queremos más, tenemos más hambre. A la segunda que fue a predicarles el evangelio, empezó a contarles y entonces envidiosos los judíos dijeron, no, nada de lo que dice es verdad. Entonces los echaron de ese lugar, pero algo que resalto y me encantó es que el versículo 52 dice, los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo. Quiero decirte, en esa comunión que vamos a tener vamos a ser impulsados por el Espíritu Santo. Y no quiere decir que van a venir cosas buenas, para nada. Al principio va a ser, queremos más, pero a la segunda va a decir, no nos hables más. Pero lo que va a producir, aquellos que recibieron la palabra del Señor, van a recibir alegría en sus corazones y van a ser llenos por el poder del Espíritu. ¿Lo crees? Da un fuerte amén. Amamos esto. El mismo cuerpo de Cristo nos lleva a mirarlo a Él y a medida que nos unimos a Él estamos completos. Ahora sí, amigos, si quieren preparar las dos mesas. Y para esta representación, simplemente, está mal robar, pero se la robé la idea a Diego. Mientras estábamos charlando, le comentaba el mensaje y me dice, yo recibía esto a medida que Rubén estaba hablando y le digo, te lo puedo quitar, le digo. Y me dice, sí, dale, está bien, te lo doy. Él lo iba a usar para su mensaje, pero siempre tiene buenas dinámicas él. Yo no me sale. Y hoy quiero poder hablar de estas dos mesas. Excelente, amigos. Y estas dos mesas prácticamente es lo que representa la plenitud de Cristo y la plenitud de la iglesia. A ver, ¿quién está hambriento en esta mañana? ¿Quién tiene hambre? ¿Sí? Allá levantó la mano. Vení, amiga. Sí. Vengan las dos. Necesito uno más. ¿Quién tiene hambre? Vení, David. Bien. Ustedes dos se van a sentar en aquella mesa. Ahí les llevo esta silla para allá. Y vos sentate acá, amigo. Bien, ¿ven bien? Ahí. ¿Qué ven acá? Media luna, facturas, churros, hay de todo. ¿Y allá? Galletitas, perfecto. Paran que esto es mucho. Ahí está. Amigo, toma, esto es todo tuyo. Bien. Ahora, coman. Bien, David, ¿te llenás y comes todo eso? Sí, ¿comes todo el plato? Te va a quedar una, ¿no? Sí, ¿en serio? Amigo, bien. ¿Ustedes se llenan?
Para nada, ¿no? Pero lo están disfrutando. Bien. ¿Vieron el ejemplo? ¿Quién se llevó todo? David. ¿Quién se llevó la galletita? Las chicas. ¿Vieron que cuando yo dije, ahora coman, qué hicieron las chicas? Partieron. Y cuando, bueno, empezó por las galletitas, la idea era empezar por las facturas, pero cuando empezó David, que tenía bastante, digo, ¿por dónde empiezo? Bien, amigos, gracias. ¿Quieren llevarse unas medialunas? ¿Sí? David, llévate todo, sí, tranca. Ahí llévalo para allá para que compartan. ¿Qué es lo que quise representar en esto? Llévate el plato, amigo, sí. Amén, un fuerte aplauso para los chicos. Gracias, de verdad. Gracias a los que pusieron la mesa, de verdad. ¿Qué es lo que representaba esto? A veces nos sentamos en la mesa a comer y estamos solos. Y la plenitud de Cristo es tanto la comida que está en la mesa. Y vemos docenas de facturas y decimos, ¡ah, cuánta revelación de Cristo hay acá! Y comemos, pero nos quedamos llenos y decimos, voy a desperdiciar todas las facturas, ¿qué sentido tiene? Y abandonamos la mesa. Y vemos en la otra que lo primero que hicieron fue, partieron. Se compartieron unos a otros la revelación de Jesucristo. Y a medida que se partieron la revelación dijeron, tenemos más hambre. Nos quedamos vacíos en el estómago. Queremos más. Y yo creo que esto representa la plenitud de Cristo y la plenitud del cuerpo de Cristo. Nosotros recibimos la plenitud de Él, pero a medida que recibimos de Él, nos compartimos unos a otros y no nos quedamos satisfechos. Queremos más. ¿Te sentís lleno por haber estado esta mañana? No. Nos llena. Queremos más. Nos llena. Queremos más. Hoy estamos compartiendo la palabra, pero yo te puedo decir, termino el mensaje y no te puedo decir, estoy lleno. Quiero esta semana, háblame algo nuevo. No me quiero quedar con lo que me hablaste ayer y hoy. Y cuando hablo con Ernie, cuando hablo con Diego, me dicen, no, Dios me estuvo hablando en esto. Cuando hablo con Andrés, me estuvo hablando en esto. Cuando hablo con Facu, y cuando hablo con los chicos, y nos conectamos en la mesa y empezamos a compartirnos a Jesucristo, solamente me dice, quiero más. Anhelo más. No estoy satisfecho. Y esto lo que produce son dos cosas. Sin comunión se corta la revelación. Si no estás teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, déjame decirte, no vas a tener más revelación de Jesucristo. Pero en la comunión aumenta el hambre y aumenta la revelación. ¿Cuántos quieren más de Él? Ahora sí, Tiago, te invito a subir. A los músicos, suban. Y me queda, voy a empezar a hablar como pajarito. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice, acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Habla de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzada. Pero para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Déjame decirte, esta piedra angular es Jesucristo. Los judíos desecharon esta piedra principal. Por lo tanto, se perdieron la revelación de Jesucristo. Pero cuando Pedro habla en esto, dice, ustedes también, piedras preciosas, piedras vivas. Y a mí me venía esto en el corazón de decir, nosotros no desechamos a Cristo, pero si desechamos el cuerpo de Cristo, las piedras vivas que tenemos al lado, nos perdemos la revelación también. No desechemos el cuerpo de Cristo. Y desechar el cuerpo de Cristo también es un llamado a no desechar la piedra viva que es Jesucristo, su sacrificio, su cruz. Tiene valor en nuestro amor, en nuestra devoción.
La cruz nos calibra. Ahora, el mensaje en este día yo le puse la dulce espera. ¿Por qué? Porque si Cristo espera por su amada, ¿cuánto más espera su amada por Él? Si Cristo espera a su novia, ¿cuánto más nosotros estamos esperando por Él? Y te quiero señalar 2 versículos que resaltan por qué Él anhela ese día. Isaías 63:4 dice: porque el día de la venganza estaba en mi corazón, ese día, el día de juicio, y el año de mi redención había llegado. Él lo anhela ese día, pero es paciente con nosotros, porque 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, Él anhela ese día, Él espera, está deseando ese momento, pero Él es paciente por vos y por mí. Él es paciente por los vecinos, Él es paciente por esta ciudad, Él es paciente. Ahora, si Él es paciente y lo anhela, ¿cuánto más su amada, su iglesia, lo espera y es paciente? ¿Qué quiere decir ser paciente? Creo en la iglesia que es paciente. Una iglesia que anhela. Su espera es de amor y nuestra espera en amor nos lleva a preparar camino para estar con Él. Creo en la iglesia que es paciente, pero como anhela tanto ese día, entiende que Cristo no viene por uno, sino por un cuerpo, su complemento. Y anotaba estas palabras. Y siento esto, y vamos a ministrar un minuto, no nos va a tomar más, así podemos disfrutar también de esta comunión del cuerpo de Cristo. Pero si Él anhela ese momento, si Él desea y es paciente para con nosotros, ¿cuánto más nuestro corazón está aquel día? Hay una corona de justicia, dice Pablo, para todos aquellos que aman su venida. ¿Cuánto estamos amando su regreso? Porque realmente hay un anhelo en nuestro corazón. Y hay una dualidad en la que el Espíritu y la novia cantan y dicen: ven, Señor Jesús, no me lo quiero perder. Pero también está esta otra parte que la misma iglesia activa, espera, apresurándose por ese momento. Él es paciente a que muchos caigan en misericordia, pero nosotros somos activos, accionando en amor, esperamos a Él. Ahora, ahí donde estás, puedes ponerte de pie. Y creo, y quiero decirte estas palabras. Y si querés cerrar tus ojos y hoy vamos a contemplar a Jesucristo. Dice: la iglesia se vuelve una vasija que llena de Él muestra el amor por su amado. Y muchos dirán: ¿quién es este que amas tanto? Despertará un celo santo, una reconciliación de hijos con el propósito eterno. Veremos al Espíritu manifestándose en niños, impulsando sus vidas a ir más profundo. Y como Pablo y Bernabé, siendo enviados a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, con denuedo. Estamos a las puertas de ver una comunión que sigue en pos del Rey. Yo siento y quiero declarar proféticamente esto sobre esta casa. Viene un tiempo de comunión donde vamos a ir perfeccionándonos los unos a los otros. Y a la medida que este servicio nos lleva a un discipulado extremo, donde la comunión cada vez va a crecer más, donde las heridas se van a ir sanando, donde seremos enviados por el Espíritu Santo. Niños serán enviados por el Espíritu Santo, adolescentes serán enviados por el Espíritu Santo. Creo que jóvenes también van a ser enviados e impulsados a predicar el Evangelio con denuedo. Cuando Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio con denuedo, muchos se asombraban porque decían: hey, ellos son tardos en hablar, no saben hablar perfectamente. ¿Cómo puede ser que prediquen el Evangelio de una forma tan precisa y exacta? Pero ese denuedo en la palabra de muchos va a hacer que muchos empiecen a creer.
Si hoy estás en esta casa porque un niño te predicó el evangelio, quiere decirte ese es un vislumbre de lo que Cristo está haciendo. Al mismo tiempo, si hoy estás en esta casa porque parte de tu familia te predicó el evangelio, te quiero decir, el evangelio no terminó ahí. El evangelio sigue. Y es ir en pos del Rey hasta que toda lengua, toda nación, todo el mundo contemple al Rey. Hasta que una iglesia gloriosa, esta iglesia Jesús es la puerta, que ha sido fundada hace muchos años, no por un momento de decir, estaría bueno hacer una iglesia, no. Es por un deseo en el corazón de que sus hijos contemplen la gloria del Rey. Y yo creo que esta ciudad pertenece al Rey. Por lo tanto, muchos saldrán y anunciarán el evangelio. Oramos. Cristo, Cristo, Cristo. Oramos cantando las escrituras.